Buenas, bienvenido o bienvenida a una clase donde te explico las claves o lo que tienes que hacer para no levantarte tan rígido por las mañanas, no tener dolor a primera hora de la mañana, que esto es algo muy común cuando hay dolor de espalda, en zona lumbar, en zona cervical. ¿De acuerdo? ¿Por qué me levanto rígido por las mañanas? Normalmente esto se debe a que hay un problema en concreto con la estructura del disco intervertebral. Puede ser por un dolor discogénico, por síndrome facetario, ¿vale? Que también es una inflamación en la zona de las facetas o que tiene el problema en el disco. Normalmente esas son las causas que son las que provocan ese dolor. ¿Cómo puedo evitarlo? Primero entender que existe un proceso y que hay que tenerlo muy en cuenta y mejorarlo a través del ejercicio. Luego, saber que es determinante lo que haces antes de irte a dormir, la higiene del sueño y lo que haces al levantarte y luego los hábitos a nivel general, especialmente me voy a centrar en la parte de ejercicio. ¿Y por qué digo que tienes que entender que existe un proceso? Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, al haber estado en posición horizontal, esto es una descripción muy gráfica, ¿no? de lo que es a nivel lumbar. Cuando estamos tumbados, el disco se llena de agua. Y al llenarse de agua, si hay un tipo de discopatía, lo que va a producir es más presión. Conforme empezamos a movernos, ese exceso de líquido, exceso de presión, se redistribuye, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, es cuando ya, pues por eso no nos duele tanto la espalda. Esto como una de las explicaciones, ¿no? El disco al final se encarga de contener esa presión para poder estabilizar y generar ese movimiento. Y claro, cuando hay una fuga, por así decirlo, pensarlo no es exactamente igual, pero pensarlo en una rueda deshinchada, no transmite bien la presión, pues si está pinchada, pues algo parecido pasa en el disco. Entonces, esa inflamación, ese exceso de presión, produce dolor. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y el ejercicio que hagamos, el movimiento que hagamos, tiene que tener cierto sentido y tenerlo muy en cuenta para poder progresar. Entonces, lo que haces antes de ir a dormir, hay una serie de ejercicios que se pueden hacer y estos son un claro ejemplo de lo que vas a ver a lo largo de la semana. Ejercicios para hacer antes de ir a dormir que te pueden ayudar a que no te duela tanto la espalda al día siguiente. Pero no es lo único, hay que mirar también lo que podemos hacer también en otro momento. La higiene del sueño. Cuando dormimos es importante reparar los daños que hay en el cuerpo. Entonces, muchas veces le echamos la culpa al colchón, pero el colchón a veces no es para nada el que tiene la responsabilidad de tener ese dolor, sino que muchas veces son esos propios hábitos. Así que doy una serie de pinceladas sobre cosas que deberías de hacer para que al final tu cuerpo descanse y si descansa, podremos favorecer esa reparación del daño en el disco. Entonces, aleja la luz artificial de la hora de dormir, intenta que pues, termina tu día leyendo un libro, hablando con tu pareja, ¿vale? Antes que estar con el móvil. Cena al menos 2 horas antes, si pueden ser tres mejor. Intenta mantener siempre los mismos horarios, si me suelo acostar a las 12 y me levanto a las 8, intentar que sea siempre así todos los días de la semana. Hay que darle un poquito de importancia a esta parte cuando tenemos dolor. Respiración antes de dormir y que esa respiración sea nasal, porque nos va a ayudar a disminuir los niveles de estrés. Porque una de las razones por las que tampoco dormimos bien es porque solemos ir con el sistema nervioso muy activado. Si el sistema nervioso está activado, no activa el sistema, no se activa como debería el sistema inmune. Por lo tanto, el inmune que es el encargado de producir las reparaciones de nuestros tejidos, pues no efectúa su acción. Entonces, importante bajar el sistema nervioso, ¿vale? Para que esto nos ayude a llegar a fases profundas del sueño y que el sistema inmune haga sus tareas de reparación. Algunas recomendaciones que puedo daros. Esto al final es algo individual y personal, sobre todo si tienes dolor de espalda o algún tipo de diagnóstico, pero importante que tengas en cuenta que no es lo más relevante, que hay que verlo todo desde una perspectiva global
Y que ten muy en cuenta que cuando tú duermes también estás modificando la postura, que tampoco puedes estar pendiente de la postura que tienes. Aparte que es una postura en la que no hay carga, ¿vale? Porque no estamos en bipedestación, donde hay una carga sobre la columna. En este caso sería minimísima. Aún así, consejos que suelen ir bien. Si duermes de lado, preferiblemente de lado, que duermas así, ¿vale? Con un cojín abrazado. Si duermes boca arriba, intenta ponerte un cojín en la zona de las rodillas, porque la espalda va a estar más en una zona neutra. Y si estás boca abajo, así. Aunque yo personalmente recomiendo de lado o boca arriba, pero en estas circunstancias. Pero ya digo, esto es algo individual y muy, muy, muy personal. Lo que haces al levantarte, vas a tener ejemplos para dolor cervical y dolor lumbar a lo largo de la semana. Y, pues bueno, al final tienes que tener un programa de ejercicio, un programa que sea específico a tu caso, donde normalmente vamos a empezar siempre por respiración, ejercicios de activación, activar musculatura importante, como puede ser el glúteo, como puede ser la musculatura profunda del abdomen, y movilizar, pues, movilización de columna alta, que esto viene bien para cervical como para tanto lumbar, movilidad de lo que es las caderas, por ejemplo, pues por ahí es donde tendría que ir un programa específico de ejercicio para que nos ayude a también a no levantarnos con tanta rigidez. Pero esto es algo de a largo plazo. Esa rigidez y dolor por la mañana es algo que cuesta que se vaya, pero que si vamos haciendo este tipo de cosas nos podrán ayudar. Ejercicios que podemos hacer antes de ir a dormir, ejercicios al hacer al levantarnos, que normalmente va a ser de este estilo, y esto además incluido dentro de que tú dediques tiempo en tu día, en tu semana de entrenar la fuerza. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poquito alguna de las cosas que te quería comentar y te recuerdo que el domingo vamos a tener un directo donde explicaré las razones por las que deberías empezar un programa específico de ejercicio, a pesar de lo que diga pues, tu diagnóstico, lo que diga tu médico, deberías empezarlo. La mayoría de las personas empezándolo van a mejorar su dolor y te contaré también pues, cómo funciona el programa. Pero de momento lo que quiero es que sobre todo disfrutes de esta semana donde vas a poner en práctica ejercicios que hace la gente dentro de mi programa y que estoy seguro de que te van a ayudar a reducir tu dolor de espalda, tu dolor lumbar, tu dolor cervical, dolor dorsal. ¿Vale? Así que nada más. Nos vemos en la clase guiada de mañana también. Tenemos un directo de ejercicio en concreto, ahí nos vamos a centrar sobre todo en zona lumbar y ciática, ¿vale? Así que nada más, un fuerte abrazo.